La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre Dios Puerto Maldonado. También Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, AM Tagua nos pone en podcast, el Face de Radio Santa Rosa, el Face de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y en nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy, 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Un abrazo, una feliz Pascua de Reyes para todos ustedes. Bien, vamos a saludar a Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Hoy es 30 de diciembre. Estamos ya a pocas horas de terminar el año. Por supuesto, vamos a hablar de las playas, de todas maneras, pero antes tenemos que empezar el programa haciendo las menciones correspondientes a las personas que nos apoyan todos los días. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking US Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación de Santa Catalina, Decena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram de Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio, análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien. Muy bien, Rosa María. Hoy día, amigos oyentes, ustedes saben que estamos haciendo un balance del año. Hoy día tenemos dos estupendos invitados. Uno es el doctor Jaime Saavedra, que nos da una estupenda entrevista que hay que escucharla y ojalá la gente del ministerio la escuche, porque da cosas muy sensatas que se puede realizar. Y también estaremos con el ex congresista Richard Arce, que es un excelente
aquí hace excelentes planteamientos desde la izquierda, que no parece que fueran de la izquierda de verdad. Pero antes de eso, recordarle a todos los oyentes que ayer han variado las normas de restricción, se han reducido los aforos en centros comerciales y se ha ampliado el toque de queda de 11 de la noche a 4 de la mañana por motivo de la tercera ola. Solamente una pequeña recomendación a toda la gente que está haciendo colas de forma desesperada para que le tomen una prueba. Recuerde usted lo que se nos dijo en la primera ola. En la primera ola se nos dijo, si usted sospecha que se ha contagiado de COVID o por algún motivo, asuma que está infectado y cuídese como si estuviera infectado. No que quite la mascarilla y listo. Porque ahorita, ayer el ministro ha dicho que hay 2 millones de pruebas, pero no sé dónde están porque a cada centro de salud le mandan 20. Y muchas personas están haciendo cola desesperadas por la prueba y lo que están haciendo es contagiándose. Es que tranquilidad y que se repartan las 2 millones de pruebas para que las personas estén más tranquilas y se hagan la prueba. Muy bien, vamos a escuchar la entrevista con el doctor Jaime Saavedra. En primer lugar, es una entrevista muy bonita, una entrevista de colección. No se puede perder usted esta entrevista. Adelante. Nuevamente estamos con el ex ministro de Educación, Jaime Saavedra. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, terminando el año. Y yo señalaba esta semana que lo peor que le ha pasado al Perú, de las muchas desgracias que ha tenido el Perú este año, es el estado en el que se encuentra la educación básica el día de hoy. 2 años que en la práctica no se ha ido al colegio físicamente, pero no se ha ido al colegio tampoco para realizar otras tareas para miles de niños en el Perú. De este diagnóstico tan dramático, yo quería volverle a pedir a Jaime Saavedra, se lo he pedido antes, que nos diga cómo va el resto del mundo. ¿Estamos solos en esto? ¿Hay otros países que tienen nuestra misma situación? Mira, muy buenos días, Rosa María. Un gusto estar contigo otra vez. Mira, lamentablemente el uso de la palabra dramático es lamentablemente apropiado. Esta es claramente, para el mundo en su conjunto, es la crisis educativa más grave desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos en la crisis más grave de los últimos 100 años. Pero no todos los países la han pasado igual, ¿no? Esto es un shock gravísimo en todas partes, inclusive en los países más ricos del mundo. Pero la magnitud de ese shock está siendo muy desigual. Y muy desigual entre los países y al interior de los países, ¿no? Los países nórdicos regresaron, y los países luego de la OSD regresaron a las aulas unos 4 o 5 meses después de la primera ola, ¿no? Con dificultades, fue bastante complicado, fue un regreso parcial, fue un regreso en el cual se tenía que regresar al aula y regresar a la casa intermitentemente. Ha sido un proceso complicado, pero se regresó. No sé, fueron pocos meses que los chicos estuvieron claramente desconectados, ¿no?, del proceso educativo, aún en países en los cuales la conexión a Internet era 100%. En el otro extremo, estamos países, incluyendo al Perú, lamentablemente, en el cual el cierre ha sido de 2 años, muchísimo más largo, continúa todavía en algunos países, principalmente en América Latina y en Asia del Sur. Y además, en esos países en los cuales los cierres han sido larguísimos, el cierre ha sido muy desigual, en el sentido que la educación remota sabemos que tiene un efecto pequeño en términos de compensación, ¿no? Pero sí hay un 10 o 20% superior, más rico, digamos, que ha tenido alguna interacción a través, como lo estamos teniendo en este momento tú y yo, con tus oyentes a través del Zoom, y han tenido alguna interacción. Pero esos son los más ricos. Ese ha sido el 20% más rico. El 80% más pobre, o sea, no el 10% más pobre, el 80% ha tenido muy poca o nula interacción con el sistema educativo. Y eso es gravísimo. Ahora, para que se entienda bien, jamás la humanidad hubiera podido hacer este experimento con los niños, ¿no? Porque es un experimento pues riesgoso y que simplemente hace mucho daño. Pero para que se entienda bien, digamos, ¿cuáles son las desventajas de la educación virtual? En ese 20% que tuvo algo de interacción. Sí, mira, hay muchas desigualdades acá, ¿no? Desigualdades a nivel en el espectro socioeconómico, porque algunos chicos tienen en sus casas un espacio donde trabajar,
un escritorio, libros, padres que lo pueden apoyar, conexión a internet, materiales educativos, y otro chico no tiene nada, ¿no? Entonces el chico que tiene todas esas condiciones, ¿no? Incluyendo, y muy importante, ¿no? Padres que estén pendientes varias horas al día, ¿no? De que el chico efectivamente esté interactuando con sus maestros o esté prestando atención a lo que está pasando en esa cámara. Si se dan todas esas condiciones, efectivamente hay algún aprendizaje académico, ¿no? Muy poco aprendizaje socioemocional, muy poco aprendizaje en términos de interacción y de socialización, pero hay algún aprendizaje académico. Eso es todo lo que podemos esperar, ¿no? Y la educación remota va a seguir siendo parte del proceso educativo y una parte importante del proceso educativo, pero una parte complementaria, ¿no? Al trabajo, ¿no? Del maestro en el día a día, ¿no? Y a la interacción entre el maestro y el profesor. Una cosa que yo creo que nos hemos dado cuenta con esta pandemia, más claramente, es que la educación es un fenómeno intenso de interacción social, ¿no? Esa es la educación, ¿no? Por eso es tan importante el maestro, ¿no? Por eso siempre toda esta discusión acerca de qué es lo más importante en la educación, lo más importante es el maestro. Bueno, justamente porque la educación es interacción social, ¿no? Es la interacción entre el maestro y el niño, y entre el niño y sus pares, ¿no? Entonces, eso ahora, no se ha la perdido, pregunta ¿no? que me pueden hacer los especialistas, pero ¿por qué esa interacción tiene que ser física? ¿Por qué tenemos que estar juntos en un mismo espacio? Porque ¿Qué esta hace? interacción, ¿Por claro, qué? porque esta interacción virtual, digamos, para empezar, en los niños más pequeños, ¿no? De 5, 7, 10, 12 años, puede pasar durante un rato, puede pasar durante 10, durante 20 minutos, quizás 30, ¿no? Pero es muy difícil pensar, ¿no? Que un maestro va a poder manejar un aula, manejar la interacción de los chicos dentro del aula, Vamos a saber perder si el un chico poco está aprendiendo, entendiendo o no, ¿no? Si el chico está siendo estimulado mirándolo a través de una pantalla durante horas. Eso es imposible, ¿no? Ahora le dicen, pero, a ver, usted es el especialista, ¿no? Mi hijo para jugar estos juegos de videocomputadora se puede pasar horas y no pierde nunca la atención y está disparando. Lo hace. ¿Por qué con ese jueguito sí puede? O puede estar tirado en su cama viendo televisión, una película, y yo veo que se ríe, que llora, que aplaude, ¿no? ¿Por qué sí puede esa interacción y no puede la interacción del aprendizaje delante de la computadora? Sí puede darse parcialmente, y es más, es algo que se ha aprendido también, ¿no? Que, ¿no? A través de los juegos se puede aprender, ¿no? Pero, y eso es algo que, digamos, va a quedar como parte de los aprendizajes también de la pandemia, como un elemento importante, como un elemento más, ¿no? De este proceso de aprendizaje. Pero es muy difícil para un chico poder aprender ciertos conceptos, ¿no? De una manera, interactuando de manera permanente y sostenida, ¿no? En una pantalla. Efectivamente, una película uno puede estar 2 horas, ¿no? Pero eso, en ninguna parte del mundo, en ningún proceso educativo, uno dice, bueno, la manera como vamos a poder enseñarle a los niños es solamente a través de procesos interactivos con un robot, ¿no? Eso es algo que siempre a veces se pensó, ¿no? De repente no necesitamos a los maestros, ¿no? No, los maestros se sindicalizan, hay sindicatos, es muy complicado lidiar con ellos. Bueno, que le damos a todos los chicos una laptop o una tablet y con eso los chicos van a aprender solos. Bueno, en Singapur eso no es así. En Finlandia, en Estonia, en Canadá, en Nueva Zelanda, eso no es así, ¿no? El proceso educativo es interacción social, pero sí puede ser de una manera muy ventajosa complementado, ¿no? Con el uso de tecnología, que es lo que hacen todos los países que tienen sistemas educativos exitosos. Complementan el trabajo del maestro con la tecnología. Creo que ya quedó claro eso para todos en estos 2 años, porque además hay otro factor que usted ha mencionado que creo que es bien importante. Tiene que haber unos padres presentes, pues. Sí. La ventaja del servicio público, y lo voy a dar así con perspectiva de género esta respuesta, la ventaja del servicio público de educación es que se hace cargo de los niños varias horas al día, liberando a la madre de ese cuidado en casa y pudiendo ponerla en el mercado laboral y garantizando su independencia económica. Eso le cambia la vida a las mujeres en el mundo. La idea de poner a tu hijo a las 7:30 de la mañana en la puerta del colegio y recogerlo a las 3 de la tarde, ¿no es cierto?, te da una ventaja enorme, independencia económica, autonomía, etc. Pero si ese niño te dice, no me lo traigas a la escuela, lo vas a tener sentado contigo en tu casa, ¿quién lo va a cuidar? Yo no lo puedo dejar solo. ¿Quién va a cocinar, limpiarle, arreglar? O sea,
lamentablemente en América Latina, esa tarea la asume la madre. Entonces, el daño que le han hecho a la familia, ¿no? Y a la independencia de muchas mujeres o padres también puede ser, porque han tenido que renunciar a su trabajo o insistir en que su trabajo sea remoto para que pueda en una misma mesa acompañar a sus hijos. O sea, eso es lo que no tiene nombre. Eso es una cosa espantosa. Y el gobierno no lo entiende. Es algo así como que tú lidias con el problema y tú te haces cargo. ¿Qué pasó con el servicio público de educación? Mira, yo creo que lo lamentable, ha habido varias cosas lamentables, ¿no? Una es que se ha vulnerado el derecho de los niños a la educación, ¿no? Claramente, ¿no? Los niños tienen derecho, y no es una elección, además, es un derecho, y es una obligación que tienen que ir a la escuela, ¿no? Primaria y secundaria. Es una obligación legal de los padres, ¿no? Exactamente. Legal. Entonces, es legal, no es un tema de que, bueno, si quiero van al colegio y si no quiero no importa. No es así, no es si quiero no importa, ¿no? Entonces, en el momento de que se toma la decisión, que fue en marzo del año pasado, en marzo del año 2020, todos los países, incluyendo el Perú, pero todos los países, no todos, algunos no la tomaron, ¿no? Suecia decidió no cerrar sus escuelas, no las cerró nunca. No, Suecia nunca cerró las escuelas porque dijo, bueno, no tengo evidencia que cerrar las escuelas sea útil para combatir la pandemia. Entonces, como no tengo evidencia, mejor no la cierro. Hizo exactamente lo mejor no la cierro porque no estoy seguro. Bueno, el resto de países sí la cerró por si acaso. Dijo, no sabemos si la pandemia, si la cierre de las escuelas sirve o no sirve para combatir la pandemia. No sabemos, pero por si acaso cerrémoslas. Felizmente, en algunos países a lo largo de los pocos meses dijeron, bueno, no sabemos, vemos que no hay ningún impacto del cierre escolar sobre la pandemia, no sirve para nada cerrar las escuelas, entonces abrámosla, ¿no? Países como el Perú mantuvieron el error durante 2 años. Se mantuvo permanente ese error como parte de una estrategia sin saber si tenía un impacto. Luego ya sabemos que no tiene ningún impacto positivo sobre la lucha contra la pandemia e igual las hemos mantenido cerradas. Y eso ha tenido implicancias, como tú dices, sobre el mercado laboral de los padres de familia, ¿no? Principalmente, es incorrecto que sea así, pero es la realidad, principalmente sobre las madres de familia, y no haciendo mucho más difícil sus posibilidades de insertarse en el mercado de trabajo otra vez, y al mismo tiempo ¿no? Perjudicando ese derecho al trabajo, pero vulnerando el derecho a la educación de los niños también, porque no encontramos una respuesta alternativa igual de eficaz. Si hubiéramos encontrado un tipo de aprendizaje remoto que reemplazara perfectamente a la educación presencial por alguna razón, entonces, bueno, no estamos vulnerando el derecho. Aquí no, aquí permanentemente hemos vulnerado el derecho al trabajo y hemos perjudicado ese derecho al trabajo y hemos vulnerado el derecho a la educación, ¿no? Simultáneamente las dos cosas. Quería detenerme en este punto de no tiene ninguna utilidad para detener el avance de la pandemia. Porque ese es el tema central, o sea, hemos sacrificado mucho para no enfermarnos, ¿ok? La vida y la salud como valor superior a la educación, al trabajo, bien, ¿ok? Es una decisión de política pública. Pero esa decisión, cuando uno tiene dos derechos en conflicto, implica una ponderación, es decir, tengo que adoptar el camino menos dañino, ¿no es cierto?, a la otra libertad que estoy afectando. Y usted nos acaba de decir algo que es tremendo, es cerrar escuelas no contribuye en nada, ¿no es cierto?, no está aprobado, quiero que me explique eso bien, a reducir el impacto de la pandemia. ¿Por qué? Se nos dijo que los niños eran portadores asintomáticos de la enfermedad y la repartían en todos los hogares. No, mire, hacia mediados del año pasado, efectivamente, eso era una posibilidad, ¿no? Y no había manera de saber si eso era cierto o no, y era probablemente correcto mantener las escuelas cerradas en el mar de ignorancia en el cual estábamos viviendo, ¿no? Pero suerte para nosotros que ya escuelas empezaron a abrir, ¿no? En muchas partes, en muchos de los países de la OECD desde julio del año pasado, ¿no? Y entonces ya para octubre ya teníamos evidencias, ¿no? Que en momentos sin vacuna todavía, en países en los cuales ya había habido empezando una segunda ola, se encontraba que
el proceso de apertura de las escuelas no había contribuido, ¿no?, a mayores infecciones. Habían otros factores que contribuían a mayores infecciones, pero la escuela no. Entonces no había ninguna lógica de abrir otras partes de la economía antes que las escuelas. ¿No? Si vas a abrir algo, abre las escuelas. Y luego abres los restaurantes y las tiendas y las oficinas, etcétera, ¿no? Felizmente nosotros ya contábamos con esa evidencia. Entonces, hacia octubre, noviembre, diciembre del año 2020, ya se encontraba evidencia que no había transmisión, que las escuelas no generaban una transmisión adicional. Obviamente, estamos hablando de mantener la distancia social en la escuela, menores turnos, no había interacción entre adultos, no había reuniones de padres de familia, los profesores no interactuaban entre ellos, interactuaba solamente un profesor con un grupo de chicos, y además, cuando un grupo de chicos había algún contagio, se cerraba ese salón. No es necesario cerrar una escuela, se cerraba ese salón por 10 días o por 15 días. Entonces, ¿era un regreso perfecto? No era un regreso perfecto. Pero se mantenía ese vínculo. No es lo mismo el tener una interacción remota cuando dentro de 3 días vas a ver a ese humano, ¿no?, que tener una interacción remota con un humano que no ves hace un año, ¿no? Entonces, se podía mantener ese vínculo, ¿no?, afectivo y ese vínculo emocional entre maestros y profesores, ¿no?, aún con una interacción parcial, ¿no? ¿Y por qué se hacía eso? Porque no había evidencia de que abrir esa escuela tuviera un impacto sobre la lucha contra la pandemia. Y efectivamente, entonces, todos estos países han abierto y cerrado escuelas, manejando el proceso a lo largo de la pandemia. Ahora, el daño está hecho y el daño es grande. La idea es cómo se repara el daño. En marzo se supone que vuelven a abrir las escuelas. Lo lógico sería decir, se abre todo, ¿cierto? Y vamos cerrando en la medida en que hayan brotes. Pero la aproximación de las directivas peruanas son, no, abrimos muy poquito. Y de ahí vamos poco a poco. Pero el poco a poco, que empezó este año, no ha llegado ni al 10% de las escuelas. Y créanme, yo he mandado a una hija una vez por semana al colegio. Una vez por semana al colegio es ridículo. Porque una cosa que da un colegio a un niño es una estructura. Uh-huh. Tienes un horario, un calendario. Esa estructura es importantísima en la vida de un niño. Y 4 horas a la semana, 4 horas, un día a la semana. Están locos. Entonces, a mí lo que me preocupa es que en marzo arranquemos de nuevo con estos firuletes, cuando tienes que decir, bueno, todo el mundo va al colegio, y si hay un brote, cerramos. Es al revés. ¿Por qué no se entiende esto en el Ministerio de Educación? Mira, la aproximación tiene que ser cómo maximizo el tiempo de los niños en la escuela. Es al revés, es cómo maximizo, lo más que pueda. Y obviamente la pandemia o las condiciones de la escuela quizás no me permiten que sea todo el tiempo que yo quiera. Si la escuela es una escuela de espacios muy abiertos, entonces eso es fantástico, porque se puede mantener la distancia social. Y los chicos pueden estar todo el día. Si la escuela lamentablemente es muy densa, está en un sitio céntrico, son 50 chicos en un aula, entonces probablemente esa escuela los chicos van a tener que ir la mitad del tiempo, ¿no? Solo las mañanas o solo las tardes, 3 días a la semana, jugar con los sábados, ¿no? Y que los chicos estén la mitad del tiempo, no me queda otra, porque si no, no puedo mantener la distancia social. Pero, bueno, ya veremos cómo hacemos, pero, digamos, ¿no? Pero la lógica es ¿cuánto es lo máximo de tiempo que los chicos pueden estar? Si no puedo, entonces lo reduzco, ¿no? Y hay que ser muy creativos, ¿no? Hay que jugar con los calendarios escolares. Yo no entiendo por qué eso implica varias cosas. Uh-huh. Implica una microgerencia, digamos. O sea, exactamente. Tienes que darle poder al director, a los maestros, a los padres de familia, o sea, a cada comunidad educativa, poder para decidir. Lo que no puede ser es decir, ya, esta norma se aplica igual para todo el Perú. Este es el problema más grave, porque una escuela rural, que son 2 aulas, un baño, y todo lo demás es el campo, ¿qué problema tiene? No tiene ningún problema. Uh-huh. Las escuelas rurales deberían estar abiertas hoy en día, todas, que son las que más han sufrido. Todas deberían estar abiertas, no tiene problema. Pero eso es donde la enfermedad además ya pasó.
lo que tú estás diciendo es muy importante la frase hoy día. No hay ninguna razón para que las escuelas rurales, bueno, en verdad las urbanas también, no estén abiertas hoy día. Y yo no entiendo la lógica de esperar, cosa que están haciendo algunos países, esperar al momento apropiado durante su calendario escolar normal. No estamos en la normalidad. No hay ninguna necesidad de adherirse al calendario escolar que siempre hemos tenido. Estamos en guerra. Esto es una guerra, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, y ahora es una guerra desde el punto de vista de la educación. Y cuando estás en tiempos de guerras, con un shock extraordinario como el que has tenido, haces cosas extraordinarias. Entonces, si siempre empezaste en marzo o abril, ahora olvídate de marzo o abril. Marzo y abril es irrelevante. Las clases, si pudieran haber empezado en noviembre, empiezan en noviembre. Empiezas en el momento que puedas, ¿no? Y empiezas quizás en alguna escuela no podías empezar, bueno, en alguna escuela no empezaste, pero empiezas en todas las escuelas que puedas. Entonces yo creo que, y eso es algo que se puede empezar desde el día 1. O sea, debía empezar ayer. Bueno, ya no hay nada que hacer con ayer. Empecemos hoy día. Y es en todos los países lo que estamos tratando de instalar en el discurso político, porque esto en gran medida es un tema político más que técnico. Luego viene la decisión técnica, pero antes de la decisión técnica necesitas la decisión política de priorizar la educación. Y la decisión política de priorizar la educación, es decir, ¿cómo hacemos para regresar hoy día, en este instante? ¿No? Y si eso requiere inversiones adicionales, desde el punto de vista financiero, se hacen esas inversiones adicionales. Una cosa que a nosotros nos preocupa muchísimo es que todos los países han hecho programas de recuperación económica grandes, gigantes, y lamentablemente solo un 3% de esos programas han sido destinados a la educación. Y eso es algo que tenemos que corregir. Ahora, otro de los problemas es ya, el daño está hecho. ¿Cómo se organiza la educación el próximo año? Supongamos que ya entienden que hay que abrir las escuelas, la gente va, los niños comienzan a ir en jornadas completas a la escuela, no esta tontería de las 4 horas. Muy bien. ¿Qué va a hacer ese profesor de tercer grado que recibe un niño que no sabe leer y escribir? Claro, ese es el gran problema, porque ya debería saber leer y escribir. Su ventana de oportunidad estaba entre el primer y el segundo grado. Tienen que promoverlo porque no lo pueden castigar. El daño psicológico que han hecho los niños peruanos ya es gigantesco. Lo promueven, pasa a tercer grado, llega al aula y el profesor se da cuenta que la mitad de la clase sí ha logrado, porque en su casa le enseñaron, porque alguien se preocupó, porque se iba aprendiendo en clase, pero la mitad de la clase no sabe leer y escribir. ¿Qué vamos a hacer con ese profesor? Porque ese profesor espera en ese grado que los niños sepan leer y escribir. Claro. A mí lo que me preocupa es que no hay un programa este verano de capacitación para todos los maestros que tienen que recibir a estos niños y atenderlos en tantos planos, psicológico, emocional, niños huérfanos que han perdido a sus padres, o sea, y no hay nada de capacitación a los maestros. Mira, los países que están enfrentando esto de manera seria, justamente una de las prioridades es el apoyo a los maestros. ¿Por qué? Porque el trabajo del maestro siempre es extremadamente complejo. Bueno, ahora es muchísimo más difícil. Lo que le estamos pidiendo al maestro es algo muy, muy complicado en esas circunstancias. Y justamente el maestro es el que se va a tener que enfrentar con un conjunto de niños que han tenido experiencia muy variada, y la mayor parte de esos niños no puede seguir el currículum que supuestamente seguía en el grado en el cual esos chicos están. El chico de quinto grado, efectivamente, va a tener los conocimientos de tercero o de segundo. El chico de tercer grado, ¿no? De primer grado, y el chico que entra a primer grado, todos los chicos que entran a primer grado no han tenido ninguna experiencia educativa, porque la educación inicial desapareció completamente, ¿no? Y en el Perú ya había un 70% de chicos que iban a la educación inicial, de distintas calidades, pero iban a la educación inicial, entonces ya habían vivido el proceso de socialización que es la escuela. Entonces los chicos están entrando a primer grado con 0 socialización y 0 preparación para empezar a aprender a leer, ¿no? Y las competencias fundamentales, ¿no? De lectura, escritura y de matemáticas básicas. Entonces los maestros están empezando
van a enfrentarse ahora a un reto mucho más complejo del natural, del normal, ¿no? Entonces, si los ministerios de educación y las unidades de gestión local normalmente tienen que trabajar a 100 kilómetros por hora, ¿no? Porque por lo difícil que es gestionar un sistema educativo, bueno, en este momento deberían estar trabajando a 200 kilómetros por hora, ¿no? Justamente diseñando, ¿no?, esa preparación adicional y apoyo adicional que requieren los maestros, que van a tener que enfrentar un currículum que va a tener que ser un currículum muy simplificado, ¿no? Un currículum en el cual se prioriza única y exclusivamente las competencias fundamentales y el apoyo socioemocional y nada más, porque uno tiene que ser práctico, ¿no? Y eso implica que entonces los profesores no van a poder enseñar lo que normalmente enseñaban en su currículum, que iban a enfrentar normalmente con los textos que normalmente han trabajado, ¿no? Sino que requieren un apoyo en esas habilidades fundamentales que se tienen que trabajar con los niños. Eso es algo que ya se tenía que haber estado trabajando durante todos los meses que las escuelas han estado cerradas con los maestros. Porque si los niños no estaban, bueno, entonces los maestros tienen que haber estado trabajando. Algunos maestros han estado trabajando tratando de llegar a otros chicos, pero no necesariamente todos. Entonces ahora tenemos justamente el momento, ¿no?, para trabajar con los maestros y darles el apoyo que van a necesitar. Y el otro aspecto fundamental, y con esto cierro, Rosa María, es que es absolutamente esencial medir dónde están los aprendizajes de los chicos. Lamentablemente el Perú detuvo su evaluación censal de aprendizajes hace 3 años. Trágicamente la detuvo. Entonces no sabemos dónde están los chicos a nivel de cada región del Perú. Entonces necesitamos saber eso, y las noticias probablemente van a ser muy malas, pero es crucial tener esas noticias. Y además los maestros tienen que tener los instrumentos para medir los aprendizajes en su aula. Medir es absolutamente fundamental. Claro, porque si no, a mí me contaban en Estados Unidos, en Florida, unos colegios que hicieron pruebas de entrada para ahorita, en agosto, cuando empezaron las clases. Y los niños que sí habían estado yendo regularmente a la escuela por decisión de sus padres, tenían muchísimo mejor calificación que los niños que habían estado en educación remota. Y eso lo podían demostrar en la escuela de Florida. Sí. Y obviamente los niños iban a necesitar, los que no habían ido a la escuela iban a necesitar una ayuda especial. Un refuerzo adicional. Pero ahora, como ninguno iba a la escuela, el profesor tiene que tomar una prueba de entrada, claro, una prueba de entrada para ver cuáles han aprendido algo eventualmente y cuáles no han aprendido nada. Pero si ellos no tienen una prueba de entrada, claro. ¿Cómo saber? Si él no tiene una prueba de entrada, sí, claro, ¿qué cosa le enseño? Está navegando a ciegas. Los chicos ¿no? Saben, claro, puedo asumir que los chicos saben leer y escribir, y no saben leer y escribir, ¿no? O puedo asumir que los chicos hacen operaciones matemáticas básicas, no saben ni calcular mentalmente, entonces tengo que empezar por cálculo mental, o sea, tengo que cambiar toda mi programación. Y yo no veo ahí, de verdad, sí veo la angustia de los profesores, pero no veo al Ministerio de Educación como ente rector diciendo, bueno, vamos a armar, como dice, estas competencias por año son las básicas y son las únicas que se trabajan. No veo eso. El trabajo del Ministerio de Educación es muy complicado, y me consta, obviamente, ¿no? Y uno trabaja hasta las 10 de la noche todos los días. Bueno, quien sea ministro de Educación, bueno, yo creo que no va a dormir durante varios meses, ¿no? Porque a un sistema educativo que nosotros ya lo digamos, nosotros decíamos, es un sistema educativo que está en crisis porque muchos niños todavía no leen, a pesar que el Perú es uno de los países que más ha mejorado. Si uno ve la última evaluación de la UNESCO para América Latina, entre el 2013 y el 2019, los 3 países que más que tuvieron mayores incrementos en sus puntajes en matemáticas, en ciencias y en lectura, fueron Brasil, Perú y República Dominicana, ¿no? Y Perú está bastante mejor en las competencias fundamentales que el promedio de la región. Claro, entonces, pero... El Perú ha mejorado, pero no estaba donde debía estar, ¿no? Todavía hay muchísimos chicos que no tienen las habilidades fundamentales al acabar la primaria, ¿no? Casi la mitad de los chicos no tienen las habilidades fundamentales al acabar la primaria. Entonces las mejoras estaban ahí, el Perú estaba en una senda de crecimiento, en una senda de mejora, ¿no? De su calidad educativa. Sino que yo recuerdo que usted cuando era ministro apostó muchísimo, y otros que lo
sucedieron también a la jornada escolar completa, Sí, larga, alargada. Se invirtió, se peleó para que los niños tuvieran más horas y que su exacto. escolaridad tuviera más horas al año. Y poníamos estándares y medían cuánto había en Singapur, cuánto había en Finlandia, cuánto teníamos nosotros. Todo eso se perdió, toda esa pelea por la cantidad de horas en el colegio se perdió y recuperarla creo que va a ser muy difícil. La jornada escolar completa en secundaria es extremadamente importante. En verdad era alargarla a lo que debe de ser. Ni siquiera lo estamos alargando más allá de lo que es en otros países. Era pasar del doble turno o el triple turno en algunas escuelas secundarias a que todos los chicos en la secundaria vayan a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana y estén hasta las 2, 3 de la tarde y luego la escuela siga siendo parte de su vida, ¿no? A través de programas extracurriculares, etcétera, ¿no? Como es para muchos chicos del Perú, pero no para todos, lamentablemente. Eso, bueno, se avanzó parcialmente, ojalá que eso continúe, pero eso era, digamos, solamente un elemento, ¿no? De un proceso de mejora que incluía la meritocracia entre los profesores, ¿no? Que incluía, digamos, un aporte, un apoyo al trabajo de los profesores mucho más intenso a través de acompañantes pedagógicos, todo lo cual efectivamente había permitido poner al Perú en una senda de mejora de la calidad, que todavía nos permitía decir, estamos mejorando mucho, como yo siempre decía, hemos crecido, hemos trepado 1.000 metros, pero en una montaña que tiene 8.000 metros, o sea, nos falta mucho todavía, pero sí estamos, digamos, en una senda de mejora de la calidad educativa. Esto ha sido un bache terrible, es un bache terrible esta pandemia, pero ya no podemos regresar ni siquiera a esa senda de mejora, tenemos que regresar a una senda acelerada de mejora para poder recuperar ese tiempo perdido. El otro problema, del cual no se habla mucho, porque además del Ministerio de Educación a veces piensa que es del Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud piensa que es del Ministerio de Educación, es la salud emocional de todos los niños del Perú. Con los pediatras que he hablado, que atienden en el sector público, en el sector privado, me dicen, estamos llenos de niños deprimidos y ansiosos. O sea, esto no es lo normal, no es lo normal que un niño esté deprimido, no digo que no suceda, clínicamente deprimido, sino que hoy es una especie de pandemia de salud mental en la infancia, cosa que nunca había pasado. O sea, la tristeza de los niños es enorme y la ansiedad de los niños por no estar a la altura de lo que sus padres esperan de ellos también es terrible. Sí. Y tenemos profesores que también están deprimidos y ansiosos porque ellos tienen sus propios procesos en casa y su propio duelo. Y no veo tampoco un diseño de algo para acompañar eso en la escuela del próximo año. Mira, es entendible que haya un incremento marcado en las tasas de ansiedad y depresión entre los niños, porque nunca los niños han sido privados completamente, ¿no?, del proceso de socialización durante 2 años enteros, ¿no? O sea, eso puede pasar 1 mes, 2 meses. O sea, huelgas magisteriales han habido en todos los países y pueden durar 1 mes, 2 meses. Eso pasa. Pero nunca ha pasado de que a un chico de 8 años o de 10 años súbitamente le dices, te escondes en tu casa durante 2 años. Eso es lo más cercano a una guerra. Eso es lo más cercano a una guerra, ¿no? A una guerra completa, total, larga, ¿no? Penosa y tediosa. Entonces el apoyo socioemocional... ¿Perdón? No, es que perdí la conexión, pero ya estoy de regreso. No, disculpa, no, te decía, ¿no? Esto es lo más cercano a una guerra, ¿no? Esa experiencia que han vivido los chicos, ¿no? De que durante 2 años le dijiste tu proceso de socialización a tus 8 años de vida desaparece, ¿no? Desaparece completamente, ¿no? A un chico de 5 años que nosotros decíamos lo importante que era la educación inicial. Nos hemos dicho, ¿no?, en ciencias sociales, la inversión educativa que mayor retorno privado y social tiene es la educación inicial, ¿no? Es que el chico esté en un proceso institucionalizado de educación. Hijos, no, estoy segurísima. Eso lo más importante es que aprende lo más importante de habilidades sociales que aprende un ser humano, lo aprende en el preescolar. Y eso desapareció completamente. Claro, por ejemplo, aprendo a esperar mi turno.
Claro. Aprendo a esperar mi turno, se aprende en el preescolar. Yo conozco adultos que nunca pasaron por el preescolar, ¿ya? Entonces, claro, pero un niño que no ha hecho eso y que entra ahora a un primero o a un segundo grado, sin esa experiencia previa, le da una ansiedad espantosa porque no sabe cuándo le toca y porque nadie le ha dicho que tiene que esperar su turno. Y tenemos muchísima evidencia, lamentablemente anecdótica, porque no se ha medido sistemáticamente, no se han medido ni las habilidades académicas, digamos, fundamentales, ni tampoco, ¿no?, el estado socioemocional de los chicos. Eso es algo que es urgente hacer, pero de la evidencia anecdótica que tenemos, ¿no?, sí nos muestra que inclusive en las escuelas en las cuales ya los chicos han empezado a regresar, su manera de interactuar con los otros chicos ha cambiado completamente. No, simplemente no están acostumbrados a ese proceso de interacción con sus pares, ¿no? Y eso es algo gravísimo, ¿no? Y cómo se desarrollan esas habilidades emocionales y social en tu año 8 o en tu año 10 o en tu año 6, ¿no? Es algo extremadamente acelerado e intenso. No es lo mismo encerrarte en tu año 8 de tu vida que encerrarte en tu año 40 de tu vida. No es lo mismo, ¿no? Es gravísimo cuando te encierro en tu año 8 de tu vida, ¿no? Y eso es algo que va a ser muy complicado de recuperar. Pero justamente por eso es que los ministerios de educación en este momento están en el proceso, digamos, en el momento más complejo de su trabajo, de su historia. Cualquier ministerio, inclusive ministerios en los países que tienen buenos sistemas educativos y los cuales tenían sistemas educativos en transición, como el nuestro, ¿no?, que estaba en proceso de mejora. Este es un momento extremadamente complicado, porque al apoyo que necesitan los maestros en la parte académica es el apoyo que necesitan los maestros para poder lidiar, ¿no?, con niños que vienen con una carga emocional completamente distinta. Cuando nosotros empezamos a trabajar por los colegios de jornada escolar completa, una cosa que se incluía era apoyo psicológico. Como la mayor parte eran colegios de secundaria grandes, los colegios de secundaria necesitan tener psicólogos. Y era muy difícil, ¿no? Había que contratar literalmente miles de psicólogos para esos colegios. Y eso se hizo. Eso se empezó a trabajar. Eso es algo que tiene que continuar y ahora de manera mucho más intensa. El Perú no tiene tantos, ni siquiera tantos. No tiene, es muy complicado. No hay suficientes psicólogos. En cantidad suficiente. No hay. No hay la costumbre y no hay en este momento todavía el entendimiento de que presupuestalmente, así como tengo una línea en el presupuesto para pagarle a los salarios, yo necesito una línea en el presupuesto, ¿no?, para el apoyo socioemocional de los chicos, como un trabajo permanente y un trabajo relativamente costoso. Eso no es gratis, eso requiere recursos adicionales. Pero esos son el tipo de recursos adicionales, que es una decisión política y una decisión financiera que efectivamente los países tienen que tomar. Que los países pueden tomar, ¿no? Pero que es una decisión, principalmente, el primer paso es una decisión política. Y luego ya vienen decisiones técnicas que son bastante complejas, pero que son absolutamente urgentes. Sé que no puede hablar, por razones de su cargo internacional, de qué le parece Gallardo, qué le parece Serna, o sea, no puede, presumo, digamos, hablar de la política interna. Pero si usted recibiera una llamada del nuevo ministro de Educación y le dijera, mire, señor Saavedra, yo sé que usted ha estado en mis zapatos, dígame 3 cosas prioritarias para el primer mes, ¿ya? Para no volverme, tengo tantos frentes acá, se me está incendiando todo. 3 cosas que debería hacer el ministro de Educación este mes? Hoy, reúne a su equipo y digo, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en verdad, la tarea fundamental es rescatar esa generación. Esa es la tarea. Es asegurar que no tenemos una generación perdida y asegurarnos que no tenemos un conjunto de chicos que simplemente por haber tenido entre 5 y 20 años en los años 2020 y 2021 son perjudicados para toda su vida, comparándolos con la generación anterior y la generación que viene. Eso es lo que hay que hacer, es rescatar a esta generación. El primer paso para rescatar a la generación es que los niños regresen a la escuela. Número 1, que los chicos estén en la escuela. Y el que esté en la escuela no es solamente asegurarnos que no estén más de las 4 horas, es asegurarnos que todos regresen a la escuela. Hay muchos chicos que si no hacemos nada, simplemente no van a regresar. Punto. Y va a haber una deserción escolar muy alta si es que no hacemos algo en términos de rescatar a los chicos y asegurarnos que el docente sepa, estos son los chicos que tienen que estar en mi aula, estos son los 40 chicos, solamente tengo 30. ¿Dónde están los otros 10?
Entonces sí tenemos sistemas de justamente de identificación de los chicos que deberían estar en la escuela y no lo están, ¿no? Y saber, cada escuela tiene que hacer un trabajo, ¿no? de llegar a esos chicos que no están regresando automáticamente a la escuela. Entonces, la primera tarea es que estén. No, lo primero es que estén. Que estén en la escuela. Después vemos qué vamos a hacer, pero primero nos colocamos dentro del aula. Yo no diría que después, yo sé, simultáneamente hay que saber que todos los chicos estén, ¿no? Segundo es asegurarme que los maestros sepan qué hacer, ¿no? Y el asegurarme que sepan los maestros qué hacer, ¿no? Es olvídense del texto que normalmente usamos, olvídense del currículum que normalmente teníamos y vamos a priorizar, y las áreas que vamos a utilizar, que vamos a priorizar, son estas 3 áreas. Eso es lo crucial en este momento, y que los profesores sepan qué van a hacer, ¿no? Desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de apoyo emocional a los chicos. Esa segunda parte es mucho más complicada, ¿no? Porque una cosa es decirle al maestro, mira, no vas a seguir tu currículum de 5º grado, vas a tener que empezar con 3er grado. Eso es complejo, ya es complejo, pero también es complejo decirle, tienes que saber cómo lidiar con chicos que están viniendo, ¿no? Con una carga emocional muy complicada, que puede ser desde que perdieron un familiar, como consecuencia de la pandemia, o perdieron un cuidador como consecuencia de la pandemia, padre, madre, abuelo, etcétera, ¿no? A chicos que por la falta de socialización les ha ido muy mal. Entonces, el segundo es ese apoyo a los maestros, ¿no? Eso es absolutamente, ¿no? fundamental. Y en tercer lugar es preocuparnos de la salud y la nutrición de los chicos. Uno, la salud es que este regreso requiere, siempre hemos dicho, la ventilación, la distancia social, la mascarilla. Tiene que haber mascarillas en todos los colegios. Eso sí es fundamental. Y eso es algo de política pública. No es que los chicos se las regalen, no. Tiene que haber mascarilla, tiene que haber ventilación y tiene que haber lavado de manos en ese orden. En verdad, el lavado de manos no es el primero. El primero es la mascarilla. Lo segundo es la ventilación. Y el tercero es el lavado de manos. Pero acuérdate que en el Perú millones de niños tenían su principal alimento en la escuela. Y eso se perdió. Y eso es muy grave, ¿no? Teníamos el programa que no era un programa del Ministerio de Educación, era un programa del MIDIS, ¿no? Que permitía darle alimentos a los chicos en el salón todos los días. Es un programa muy complejo de administrar. Ese programa tenía que haber empezado a regresar ayer, ¿no? Efectivamente se han mantenido en algunas partes del país, pero eso es crucial, que uno nos preocupemos de la salud y además de los chicos. Este programa tiene otro fin, que es el de evitar la deserción escolar. También. Claro. También. Justamente es atractivo para la familia ofrecerle comida, porque ya hay una mayor razón para que el chico vaya a la escuela. Entonces, es importante mantenerlo, como dice, y no olvidarse de que es también un programa que ayuda a evitar la deserción escolar. Y lamentablemente, Rosa María, después que haría el ministro. Todo se tiene que hacer simultáneamente. Lamentablemente, el trabajo del ministro va a ser muy complicado. Porque todas estas cosas no se pueden hacer. Bueno, hagamos una cosa primero, luego veremos otra, luego veremos otras. No. Todo esto se tiene que hacer de manera simultánea. Tiene que haber muchísima comunicación con los padres de familia. Los padres de familia ya se dieron cuenta que son protagonistas de la educación de sus hijos también. Ese trabajo tiene que ser un trabajo muy, muy cercano a los padres, y es un trabajo muy complejo. Pero así es, educación tiene muchos frentes. Siempre es así. En este caso son todos frentes complejos que tienen que avanzarse de manera simultánea. Y es un trabajo muy complicado para el ministro, para los directores regionales, para los directores de las UGELes y para los directores de las escuelas. Pero claro, este es el momento en el cual hay que rescatar a los chicos. Por ejemplo, hay varios grupos, y muy complicado, depende de la edad. O sea, los chicos de cuarto, quinto y media pueden decir, mira, la verdad es que ya fue, ¿no? O sea, ya lo perdí. ¿Para qué? Ya no entiendo nada, estoy súper atrasado. Me quedo nomás en tercero y medio, ¿no? Eso es gravísimo, eso sería terrible. Eso sería realmente terrible, ¿no? Es crucial asegurarnos que los chicos de la secundaria regresen. Ya sabemos hoy día que los chicos que están entrando a la universidad en este momento están entrando con menor capacidad y menores competencias que los chicos que entraban a la universidad hace 2 años. Eso ya está pasando. Sí, estoy con una profesora universitaria que me dice, no sabes lo que estamos recibiendo. Exactamente. Y lo que vamos a recibir el próximo año es de terror, lo que vamos a recibir el próximo año. Entonces, claro. Es fundamental ese trabajo de...
Hay que traer a los chicos de vuelta a la escuela. Por eso te decía, la tarea de asegurarnos que todos los chicos estén en la escuela, eso por sí ya es una tarea que requiere intervenciones de política pública explícitas, ¿no? Para asegurarnos que no se incremente la deserción, particularmente en la secundaria. Bueno, ha sido un gusto conversar con el exministro Saavedra. Ojalá nos escuchen en el Ministerio de Educación, lo escuchen a él de vez en cuando. A ver, no sé si tienes alguna pregunta, tú también eres profesor. Hay bastantes preguntas que nuestros oyentes han planteado, Rosa María. El tema de la infraestructura, doctor Saavedra, ¿estamos Hay que decir preparados? Claro, lo que pasa es que en algún momento, hay que decirlo, SUTEP y el mismo ministro Gallardo decían que no se podía volver a la escuela porque no estaban todos los baños listos. Por favor, ¿qué año escolar en el Perú empezaba con todos los baños listos? Pues, ¿ya? Pero parecía una excusa más que una real preocupación. ¿Qué hacer con este problema de los colegios sin agua, sin baño, etcétera? Bueno, hay que ponerle, pues. O sea, Pues, la verdad no es la infraestructura, como tú dices, Rosa María, es una excusa. O sea, ¿hay un déficit de infraestructura en el Perú? Sí. Nosotros lo calculamos hace 5 años en un déficit que equivalía a un 10% del PBI. Sí, entonces, si uno invierte 1% del PBI todos los años, cierras tu brecha de infraestructura en una década, ¿no? Entonces, no es algo imposible de hacer. Es algo que efectivamente hay que hacerlo. Pero la infraestructura sí es de esas cosas que uno dice, bueno, si no se han hecho, bueno, que se hagan. No hay ninguna excusa para no hacerlo. Y segundo... Claro, hasta que no construyamos el colegio, nadie se educa. No, bueno, pues, señores. Eso no tiene sentido. Y segundo, el tema, digamos, urgente de la infraestructura es agua y saneamiento. Bueno, se compran kits portátiles para que los chicos se puedan lavar las manos. Eso es hecho en todas partes. Puede hacer. Y eso es algo perfectamente factible de hacer desde el punto de vista de logístico, ¿no? Y de compras públicas. Eso simplemente se hace. Entonces, cuando alguien dice la infraestructura es un problema, bueno, pero es un problema solucionable. Bueno, se soluciona. Eso es algo que se puede solucionar en muy pocos meses, al menos lo urgente. Y el déficit estructural, bueno, hay que hacerlo. Hay que gastar digamos, alrededor de 1% del PBI todos los años, y en una década se podía cerrar este déficit. El tema emocional, doctor, usted ha mencionado a los psicólogos. Tenemos que exigir que todos los colegios tengan psicólogos educacionales. ¿Debería implementarse algo ya por norma que todos tengan? Bueno, no podría implementarse por norma algo que no existe. Entonces yo podría pedir por norma que tuvieran, y simplemente la norma no se va a cumplir porque no va a haber suficientes psicólogos, ¿no? Entonces todas estas cosas son una ruta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que a nivel de cada UGEL o de conjuntos de colegios, ¿no? Hayan psicólogos o trabajadores sociales, ¿no? Que puedan fungir de ese rol. Y sí, deberíamos apuntar de aquí a varios años, habría que hacer el estudio de cuánto tiempo nos demoraríamos, ¿no? De formar la cantidad de psicólogos necesarios, tener las partidas presupuestarias, ¿no? Y tener digamos, un programa que nos permita efectivamente tener ese apoyo psicológico permanente en todos los colegios. No tiene sentido normarlo y obligarlo, porque no se puede cumplir. Lo que sí tiene que hacerse es tratar de que exista el mayor apoyo posible con los recursos que hay hoy día, ¿no? En todas nuestras escuelas. ¿Vamos a estar al nivel óptimo mañana? No, porque eso demoraría. Pero hay que empujar y hacer lo más que se pueda con los recursos que tenemos hoy día. Y ahora hay una preocupación de muchos padres de familia que sus hijos están terminando en el año, la escolaridad en plena pandemia, este año, el año pasado. ¿Qué les sugiere? ¿Piden una recomendación? ¿Necesitan ser reforzados? ¿Qué es lo que tendría que hacer un padre de familia cuyo hijo está concluyendo la etapa escolar? Mira, ahí ese es un reto, no puede ser solamente para los padres de familia, es para los padres de familia y para el Estado, como responsable de la educación de los niños, es de ambos. Y efectivamente, un joven que está acabando en este año su quinto de media, que su cuarto y quinto de media desaparecieron completamente, es muy posible que esos chicos sí requieran un refuerzo escolar, y ese refuerzo escolar tiene que darse o en las instituciones de educación superior, o tiene que darse como un complemento en las instituciones de secundaria, ¿no? A todos los chicos, a todos los que quieran, y deberían ser la mayor parte, que tienen que tener 6 meses adicional, y le llamas como quieras, le llamas
el sexto grado, le llamas complemento por pandemia, como quieras llamarlo, pero sí necesitas, ¿no?, un trabajo adicional con esos chicos cuyo cuarto y quinto y media ha básicamente desaparecido. Porque ahí una cosa que nos tiene que preocupar es la inequidad. Sí es cierto que un chico de 17 años puede interactuar mucho más a través de educación remota que un chico de 8 años. Entonces, un chico que ha tenido todas las condiciones en su hogar, un chico de 17 años, en quinto y media, si ha tenido todas las condiciones en su hogar, sí ha podido tener algún estímulo académico educativo. Sí lo ha tenido. Pero entonces ahí estamos generando una diferencia inmensa entre ese chico con recursos económicos, que está en el 20% más rico del Perú, y el otro 80%, que no ha tenido clases a través de Zoom, que no tiene un escritorio, que no tiene libros en su casa, que no tiene un hogar, digamos, en el cual tiene un espacio por el cual el chico pueda trabajar. Entonces, la inequidad que estamos generando entre esos chicos de 16, 17 años con recursos y el chico sin recursos es inmensa. La educación, la escuela es un espacio de igualación de oportunidades y ese espacio de igualación de oportunidades desapareció. Y desapareció de manera brutal por 2 años para los adolescentes del Perú. Entonces, si ya nosotros vivíamos en un país con desigualdad de oportunidades, esta desigualdad de oportunidades se ha exacerbado. Entonces tenemos que hacer algo. Entonces tenemos que darle algo a esos chicos de cuarto y de quinto de secundaria, ¿no?, de tal manera que se pueda compensar por esta gigante inequidad que se ha creado. Y eso no es un trabajo, Abel, solamente para los padres de familia. Ese es un trabajo para los padres y para el Estado. Es responsabilidad del Estado también que no se genera esta inmensa desigualdad de oportunidades que esta pandemia está lamentablemente creando, ¿no? Muy bien, palabras del doctor Jaime Saavedra, interesantísima y muchas propuestas con la experiencia que tiene como director global de educación del Banco Mundial. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con otra entrevista que también Rosa María nos dejó muy interesante con el ex congresista Richard Arce. Escúchenlo ustedes, está muy interesante. Adelante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y lo que tenemos ahora es una entrevista muy interesante con el ex congresista Richard Arce de la izquierda, que le hace planteamientos claros y precisos al señor Castillo. Ojalá lo escuche. Adelante. Tenemos al ex congresista Richard Arce. Hay que decir también que el ex congresista Richard Arce tiene gran discrepancia con las ideas de Vladimir Cerrón. También las manifiesta y también hace planteamientos que podrían ser de una izquierda moderna a la altura de las circunstancias como requiere en nuestro país. Mientras tenemos la entrevista, hacerles recordar que hoy día es Día de Reyes, así que les enviamos un cariñoso saludo a todos por esta Pascua de Reyes y recordar que estamos en la tercera ola y que hay nuevas restricciones en nuestro país. El toque de queda en ciertas zonas como Lima ha bajado a partir de las 11 de la noche. Los aforos han bajado también y hay que cumplir con todas las medidas de manera con mucho cuidado. La tercera ola es muy fuerte y está teniendo muchos contagios, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, y ojalá pues que podamos pasar este momento difícil, pero que tenemos que sobrellevar. Recuerden que la mascarilla es lo que más nos va a proteger y defender en esta tercera ola, y obviamente las vacunas que tenemos, ¿no? El ministro Ceballos ha dicho que las vacunas, que esa tercera ola es de los no vacunados. Tenemos ya al congresista Richard Arce. Adelante. Richard Arce, en la pausa yo recordaba un poco con él, él es andahuaylino, pero casado con abancaína, nos responde la llamada desde Abancay, donde ya veo que está un poquito oscuro porque va a empezar a llover pronto en la temporada de lluvias, pero también hay que decir, se mueve por toda la región. Ha estado esta semana en Cotabambas, esos paisajes
tan bonitos que tiene Cotabambas que uno los lleva ahí prendidos en el alma, ¿no? Qué linda es esa tierra. Y bueno, nos va a contar ahora qué es lo que ha visto, porque esto es una situación muy difícil. Congresista, gracias por estar nuevamente con nosotros. Rosa María, muy buenos días. Un saludo fraterno a todos tus seguidores por Radio Santa Rosa y sobre todo las redes sociales. Para mí un gusto y un honor poder conversar contigo como siempre. ¿Qué significa para Apurímac el cierre de las Bambas? Mira, vamos a quitarnos el tema, no sé si llamarlo ideológico, pero yo soy un ambientalista, no solamente de formación, sino de profundas convicciones. Pero también soy realista. Tengo que entender qué está pasando en nuestro país. Y particularmente en Apurímac había una expectativa respecto al canon minero que se iba a recibir el próximo año. ¿Qué ha sido el problema? Que inclusive durante mi gestión he reclamado de manera hasta altisonante, podría decir, porque siempre he estado defendiendo a las comunidades, que Apurímac recibe el canon minero. Y ya, el 2022 íbamos a tener canon minero. Estamos proyectando en un escenario de precios altos de minerales, un promedio de 1.000 millones de soles para toda la región Apurímac. Y en tu análisis estaba muy bien, o sea, recibe el gobierno regional, reciben 77 distritos, 7 provincias, y te faltó 2 detalles muy importantes, las 2 universidades nacionales, José María Arguedas, de Andahuaylas, y la Universidad Micaela Bastidas, que en este momento ya reciben regalías mineras. Si hacemos la contabilidad desde el 2016, desde que empezó la explotación minera, hasta la fecha, son más de 1.300 millones de soles que ha estado recibiendo el conjunto de las autoridades regionales y municipales, incluidas las universidades. El tema es el siguiente: hay proyectos que se han encaminado con estos dineros, porque se recibe no son anualidades, son más o menos cada bimestre, trimestre, depende mucho del Ministerio de Economía para entregar la regalía. El asunto es que hay proyectos en marcha. Entonces, no va a haber regalía minera en diciembre, no va a haber regalía minera en enero. Entonces, la pregunta es, para empezar, ¿cómo queda la cadena de pagos de estos proyectos que están encaminados y que requieren esos fondos para ser financiados? Y es por esto que el gobierno regional ya se manifestó y ha mandado una carta y le ha dicho, muy bien, si ustedes no tienen la capacidad como gobierno central para gestionar el conflicto a 200 kilómetros, donde están nuestros hermanos de Chumbivilcas, nos tienen que indemnizar con un fondo de compensación, porque no podemos ser perjudicados por tu incompetencia como gobierno. Entonces, disculpa que haga esta introducción, pero es importante para que se entienda el tema económico. Y yo no soy ningún defensor de las empresas mineras. Lo que estoy hablando es con objetividad como apurimeño. Claro, porque vengo de Cotabambas y en Cotabambas la población está reclamando. Claro. Está reclamando justamente que si tú le vas a dar a Chumbivilcas beneficios que no nos das a nosotros, que te hemos estado reclamando, claro, evidentemente nosotros vamos a dar el grito al cielo, porque nosotros sí somos zona de influencia directa y si hay un impacto ambiental, hay un impacto social, hay un impacto económico. Ustedes tienen un problema, es cierto, en la carretera, pero nuestro problema es mucho mayor y evidentemente tenemos compromisos todavía pendientes, tanto con la empresa minera como el Estado. Entonces, fíjate, se está llegando a un nivel de confrontación de 2 pueblos hermanos, uno en el Cusco como es Chumbivilcas y otro Cotabambas que es en Apurímac, que para empezar tienen una relación histórica, tienen tradiciones, tienen costumbres, hablan el mismo quechua, hay toda una dinámica económica, hasta se han casado familias y viven en ambos lados, porque tú te puedes saludar del otro lado, esto pasa en Mara, por el río Apurímac, y tú le saludas a los de Chumbivilcas y te contestan. No hay un puente, ¿no? Pero te saludas y tienen una relación, es muy interesante, disculpa la anécdota, solo para que entiendan que por temas de incompetencia en este caso del gobierno, y también por un tema económico, no puede llegarse a ese extremo de exacerbación justamente de un asunto que lo anunciamos, Rosa María. Eso es lo que más me indigna y me molesta, porque el 2 de agosto, cuando Guido Bellido entró en caballo, lo dije, y ahí está el Twitter, fue explícito. Lo que está haciendo es activar los conflictos, que no es de ahora, viene de antes, pero que era una papa caliente, había fuego. Lo que hizo Guido Bellido con su irresponsabilidad demagógica fue echar combustible a ese fuego. Y inmediatamente se activaron los conflictos, ya no solo en el corredor minero, hemos tenido el problema en Ayacucho, con Apumayo, hemos tenido con Antamina, que también ha suspendido sus actividades, tenemos el problema con los aguajún en la Amazonía. Tratemos de entender la lógica.
La compañía minera Las Bambas es probablemente el primer exportador de cobre, no solamente del Perú, sino uno de los más grandes del mundo, ¿no es cierto? Y es muy importante su presencia incluso en la determinación del precio mundial del cobre, o sea, a ese nivel. Es una obra gigantesca que dio muchísimo empleo y desarrolló un pueblo entero. Yo estaba en Charaguacho y a mí me decían, esto tenía menos de 500 habitantes, ahora tiene 10.000. Es decir, hay una dinámica económica alrededor de la mina. Y hay para todos. Pero claro, si tú matas a la gallina de los huevos de oro, no hay para nadie. Y ese es el problema que yo creo que no se llega a entender bien en Chumbivilcas. O sea, ¿qué quieren? El problema ya dejó de ser ambiental, felizmente ya la hipocresía se fue al piso, ¿no? Quieren 25 camiones. Eso es lo que quieren. Pidió 50 camiones y ahora quieren 25 camiones para manejarlos ellos. La minera les dijo 12 camiones, uno por comunidad. ¿Ok? Uno por cada comunidad, porque hay 75 comunidades, además de la de Chumbivilcas, en el camino. Entonces tienes que pensar que tienes que darle un camión a cada comunidad. Dijeron que no. Que no. La mina no puede seguir operando. La información es que no tiene insumos críticos. Insumos críticos que incluyen comida, insumos críticos que incluyen combustible para poder operar. Entonces ha tenido que cerrar. Y a la gente de Chumbivilcas, hasta este momento, el gobierno dice que hoy día podría haber un avance, no le importa. Por una razón muy sencilla, congresista, porque no tienen nada que perder. ¿Qué tiene que perder alguien que para una carretera a 200 kilómetros de la carretera? Si no tengo nada, o me dan todo, sigo tomando la carretera. No, Rosa María, el tema es un poco mayor, porque sí tienen mucho que perder, porque para empezar, ese es el problema, no lo tenían saben. la ventaja, en principio, de recibir la indemnización por derecho de vía, que eso es un derecho legítimo de las comunidades. Se ha recategorizado la vía como vía nacional el 2019, un documento suscrito con resolución ministerial, la famosa 372 del Exacto. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Trujillo, mano derecha de Vizcarra, hizo este procedimiento, pero no porque se le dio la gana. Ojo, yo soy un cuestionador, que investiguen a Trujillo porque ahí hay otro tema atrás. Pero eso se hizo a requerimiento de los alcaldes y del propio gobernador regional del momento, que fue Licona. Eso se hizo desde el año 2017, 2018. Y cuando uno empieza a investigar, ahí vienen las grandes sorpresas, ¿no? Y los propios comuneros en Chumbivilcas se han dado cuenta que sus autoridades comunales habían sido las que han solicitado justamente el tema de la recategorización de la vía. Y vamos a pensar de la manera más transparente, porque ¿cuál es la ventaja de una recategorización de la vía? Que el Estado, el gobierno central, se hace cargo del mantenimiento de esa vía y haría el compromiso del asfaltado de la vía. Y yo creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Porque también ahí hay una responsabilidad de los gobiernos de turno, desde PPK, Kuczynski, inclusive hasta el propio Sagasti, porque había el compromiso. Sí, permítame cerrar la idea, Rosa María, permítame cerrar la idea. Entonces, había que asfaltarse esa vía. No se asfaltó y evidentemente hay un impacto. Eso es innegable, el impacto de la molestia que a cualquiera, si pasan un promedio de 300 camiones, te van a molestar. No quieren que se asfalte la vía. No, pero ahora voy a llegar, es que permíteme contextualizar para que se pueda entender. Entonces, ¿qué ha sucedido? En ese momento lo que ellos reclamaban justamente era ser considerados como zona de influencia directa, social y ambiental. Eso es su expresión. Yo he trabajado con ellos y tienen cierto razonamiento. El asunto es que hay un problema legal de por medio y es la ley de minería. La zona de influencia directa, según la ley de minería, es la zona donde se encuentra el asiento minero. Entonces es Cotabambas, para el caso de la minera Las Bambas, es Chumbivilcas, para el caso de la minera Hadbay, y es Espinar, para el caso de la minera Antapacay. El asunto es que, lamentablemente, no se trabaja de manera coordinada, ejecutivo, legislativo, por ejemplo, para plantear algo determinante, que creo que es una salida a esta situación. Modificar la ley de minería, que data del año 92 todavía. Estamos hablando de hace 30 años, en un contexto totalmente distinto, donde se tenía que promover que vengan las grandes inversiones para salir de ese bache que nos había dejado el gobierno de Alan García. Pero ahora tenemos un superciclo de precios altos de minerales,
ha avanzado la tecnología, se puede desarrollar minería con alta tecnología, con altos estándares ambientales, pero también requiere un marco legal, un marco de regulación que garantice, por ejemplo, mayores beneficios justamente a esas poblaciones. Porque cuando yo estuve ahí trabajando con ellos en 2019 y parte del 2020, la propuesta era constituir un fondo social que permita generar beneficios, donde iba a aportar las empresas mineras, por supuesto, aportaba el Estado, inclusive se podía apalancar proyectos de cooperación. Y en ese momento... Yo entiendo lo que usted hace y está muy bien, y yo haría lo mismo. Son proyectos colectivos, pero las personas que están paradas en la carretera no quieren nada colectivo, no quieren un fondo social. Quieren que les den plata de manera individual. Un camión para mi hijo. ¿Se da cuenta? Empleos para nuestros hijos. Beneficios personalizados. Ese es el problema. Porque si estuviesen de acuerdo en una mejor redistribución de la riqueza, podríamos discutir cuánto le toca a cada comunidad, cuánto se queda en el gobierno distrital, cuánto se queda en el gobierno provincial, cuánto en el regional, se hace una redistribución de esos ingresos, que son ingresos públicos. Pero no es eso. Necesitan obtener beneficios particulares de una empresa. Eso es imposible, porque el día que se lo das a uno, se lo tienes que dar a todos. Y son 70.000 familias las que podrán haber en todo lo que ellos llaman los 400 kilómetros recorridos de la carretera. Entonces, no se para eso está el Estado y para eso pagas impuestos. Pero la discusión no va, de verdad, en las conversaciones que yo he escuchado y en los que he visto, no va por el lado, dame 50 camiones. Son cosas muy particulares. No haz un fondo de ayuda social para mejorar la educación. No les interesa la universidad. No les interesa la universidad para sus hijos. Quieren plata ahí, aquí. Ahora, es como cobrarte peaje. Tú pasas por acá, me pagas peaje. Y que ni me afalta en la vida, porque mientras haya polvo te puedo cobrar más. Eso es lo que está pasando. Y no hay un Estado que se siente y diga, oye, ¿saben qué? Hay que poner un poco de orden. Lo que acabas de describir, Rosa María, no, es objetivo, es lo que está aconteciendo en estos últimos meses. Porque inclusive hasta julio, tengo ahí el registro del acta de la última reunión, creo que fue 20 de julio, donde inclusive menciona que ya se había llegado a un nivel de acuerdo con la empresa minera para que se solucione el tema. El asunto, lo que acabas de describir, es esta coyuntura actual. Lo que yo estuve describiendo es los antecedentes. ¿Y por qué era importante? ¿Por qué? Porque en la defensa de los derechos de las comunidades, en la defensa del medio ambiente, no puede haber cuestionamientos. Creo que es un beneficio al final para todos. Alguien que vive en Lima también tiene que entender que al final va a ser beneficiado porque estamos protegiendo el medio ambiente. Para eso existen los famosos servicios ambientales que se paga, por ejemplo, a través de las EPS cuando pagas tu recibo, porque tienes que reembolsarle al Estado, entre comillas, por el uso del agua. ¿A qué va todo esto? Que en este momento se ha llegado a un nivel de mercantilización de la negociación. Y lo que tú acabas de describir es lo que está en la mesa de diálogo. Pero empecemos a analizar por qué se ha llegado a esta circunstancia donde los derechos de las comunidades, la legitimidad que tienen ellos por ser comunidades que viven históricamente en esa zona, han pasado a un segundo plano. O el tema del impacto ambiental no se discute. Ni siquiera para morigerar el argumento utilizan el tema ambiental. Acá en la negociación no solamente son los camiones, también quieren alquilar camionetas. Hablan de 60 camionetas, estas 4x4. Hablan del tema del mantenimiento de la vía, que podría ser una forma muy inteligente también para poder apoyarlos. El asunto es que se pervierte la legitimidad de un reclamo de una población indígena, de un pueblo tradicional como son las comunidades de Chumbivilcas, cuando solo la negociación es en términos crematísticos, pues para ser claros. Y acá la responsabilidad yo la delego directamente al gobierno de Pedro Castillo, porque durante la campaña irresponsablemente generó una sobreexpectativa sobre la gestión de los conflictos, porque ahí lo que decían era nacionalizar, ojo, yo hablaba con los comuneros y ellos lo que decían, 28 de julio entra el presidente y en su discurso a la nación
va a nacionalizar todos los proyectos mineros y que se larguen estas empresas. Y hay mucho sentido, también hay que entender eso en las comunidades. ¿Por qué dicen que se larguen? Porque ha habido un sector que ha sido beneficiado, pero hay un gran sector del país, sobre todo en esa zona, que no ve esos beneficios tangibles. Hay familias campesinas que no tienen ninguna relación con la actividad minera, pero que el costo de vida en Chalhuahuacho ha hecho que los productos se disparen. Entonces, claro, esas personas no pueden acceder y eso genera un impacto económico en la población. Una cosa que se le critica, aunque parezca increíble lo que voy a contar, porque revela mucho el espíritu de nosotros los peruanos, es que, claro, a los fuarabambinos les fue muy bien. O sea, a los fuarabambinos les dieron casa, les dieron un pueblo entero, les dieron plata, se compraron camionetas, mandaron a sus hijos a estudiar al Cusco o Arequipa, pusieron tienda en Chalhuahuacho, tienen negocios. Los de Fuerabamba, que eran considerados los abigeos de la zona, y que eran despreciados por los pueblos vecinos, y resultaron siendo, desde hace 10 años, los ricos del barrio, que además no permiten que a su escuela entre nadie del frente, que no permiten que entre nadie al policlínico que tienen. Entonces, hay una rivalidad entre las comunidades, justamente por los beneficios de la mina, pero los fuerabambinos estaban sentados en el asiento, entonces tenían, en el asiento minero me refiero, entonces la mina tenía la obligación de compensar. Entonces, todos los demás que quedan fuera, dicen, ¿y a mí por qué no? Porque este sinvergüenza, que su abuelo lo hubiera conocido a Vigeo, le han dado casa, le han dado plata, y a mí no me han dado nada. Entonces se genera, y justamente para evitar eso, la empresa minera, que no es el Estado y no lo puede sustituir, no puede resolver la felicidad económica de todos los habitantes de 400 kilómetros de carretera. Es una locura. Eso no lo ha hecho ningún proyecto del mundo. ¿Cómo resolver ese problema? Ese es el gran problema. ¿Qué hacemos con los fuerabambinos? Rosa María, el tema es que dentro del gobierno hay gente como Mirta Vázquez, que ha estado en Cotabambas, que conoce parte del problema porque estuvo asesorando a varios dirigentes sociales que han sido criminalizados por la protesta y los ha apoyado y han solucionado su problema legal, conoce el tema. ¿Cómo puede ser posible que el día de ayer, irresponsablemente, sabiendo que la papa es caliente, disculpando el término, y se hacen una convocatoria para abordar el tema, no asiste? Y yo entiendo su recargada agenda. Claro. Inclusive, de verdad, yo le he escuchado su alocución que hizo a través del Zoom participando y me pareció lo más coherente. Inclusive desconocía a Mirta Vázquez porque les ha dicho así de simple: miren, hemos esperado 30 días, ustedes no están dando su brazo a torcer y yo tengo la delegación del presidente y la responsabilidad de mantener el Estado de Derecho. Yo tengo que liberar esa vía. Así les ha dicho de frente. En otras palabras, va a declarar estado de emergencia, va a mandar a la policía. Entonces, yo estoy sorprendido, pero fíjate, han tenido que generar el conflicto, exacerbarlo, que escale, para que después estén tomando este tipo de medidas. Cuando ella sabe que la gestión de los conflictos sociales se hace preventivamente, porque una vez que escale, ya hemos vivido, conocemos lo que ha pasado en el Baguazo, sabemos lo que ha pasado en Conga, sabemos lo que ha pasado en Tía María. ¡Qué irresponsabilidad! Eso es lo que causa indignación. Y yo asigno la responsabilidad a Guido Bellido, porque inclusive nombró a un impresentable como Grajeda Bellido, también que se llama, como viceministro de Gobernanza. O sea, el especialista nacional de gestionar los conflictos era el encargado de buscarle el dinero para el ruleteo de plata para pagarle la indemnización, la reparación civil a Vladimir Cerrón. Ese fue su único mérito. Y disculpa que sea tan duro, pero yo he revisado su trayectoria. Ese señor no conocía absolutamente nada de conflictos sociales, menos conocía de los problemas que acontecen en torno a los proyectos extractivos. Acá está la consecuencia, pues, de la irresponsabilidad. Cuán importante, Rosa María, es que tengamos especialistas en cada área, y eso es lo que en realidad en este gobierno está haciendo agua, porque lamentablemente, vamos sector por sector, hay muy pocas personas competentes, la mayoría es una repartija, ya lo hemos visto, esto parece agencia de empleos, y lo más lamentable es que tiene consecuencias. ¿Y por qué todo esto, Rosa María? Porque tú ves el presupuesto general de la República que fue aprobado por el Congreso de la República y son 3 proyectos de ley.
hablan de la ley de presupuesto, la ley de endeudamiento y la ley de equilibrio financiero, que garantiza justamente ese presupuesto. Y tú escuchas a Pedro Franque y vas a decir, Pedro Franque es un pro-minero. No, Pedro Franque responsablemente está hablando que todo ese presupuesto va a ser sustentado con los ingresos de la minería, porque ahorita hay precios altos, el cobre sobre los $4 en la bolsa de minerales de Londres. Entonces, Pedro Franque, de manera responsable, está proyectando sus ingresos en función de los posibles reembolsos que va a hacer con el pago de los impuestos que van a hacer las empresas mineras, aparte de toda la dinámica económica. El problema es, ¿cómo se va a generar esos ingresos si no hay paz social? Si no garantizas justamente lo que fue a decir a Estados Unidos Pedro Castillo, que le van a dar la estabilidad jurídica para que se pueda hacer las inversiones en el país. Esto es estabilidad jurídica, pues, mantener la paz social, gestionar los conflictos sociales, no solucionar, porque es un tema muy complejo, es un tema de gestión de intereses, Rosa María. Habría que entender, ahí hay mucho de empatía para ponerse en los zapatos de los comuneros, para ponerse en los zapatos también de la empresa minera, del Estado, y buscar un punto de consenso, ¿no? Viendo el bienestar de Apurímac, o sea, viendo sinceramente el bienestar de Apurímac, en los últimos, compare la situación de Apurímac hace 20 años, en el año 2000, y la situación de Apurímac hoy. La gente ha mejorado, o sea, como crecimiento de PBI de Apurímac, acá no digo del Perú, la gente ha mejorado, hay una mejora en sus vidas, a todo nivel. Hay gente que se queda atrás, sí, por supuesto, siempre hay un grupo que se va a quedar atrás, pero en términos generales, la vida de Apurímac ha mejorado en todo. Su conectividad, sus carreteras, su escolaridad, su vida universitaria, todo ha mejorado. Y puede mejorar mucho más. No se entiende eso. Yo entiendo que han mandado una carta y no compénsenlos, pero, o sea, ¿por cuánto tiempo te pueden compensar? ¿Por este año? No, ¿y de dónde van a sacar la plata para la compensación? O sea, la plata no cae del cielo, Rosa María, seamos objetivos. Del mismo cuero sale toda la correa, siempre digo eso, del mismo cuerito. No, además el Estado tiene que ser responsable con el manejo de los fondos. Y me has hecho recordar algo muy importante. Desde el año 2014 se va entregando financiamiento a los municipios, al gobierno regional, por el concepto de adelanto de Cano. Claro. Inclusive ha significado grandes destapes de corrupción en Apurímac. Oh, sí. O sea, si empezamos a graficar, el alcalde de Chalhuahuacho, los dos alcaldes últimos de Chalhuahuacho durante todo este periodo están en la cárcel o están buscados por la justicia. Además, el gobernador regional. Entonces, ahí hay también otro tema muy complejo. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Hay una serie de compromisos, por ejemplo, ¿cómo vas a pagar esos adelantos de Cano si no vamos a tener Cano a consecuencia de la paralización del proyecto minero? Al extremo, en este caso, y no se está entendiendo toda la dinámica económica que hay. Es cierto, Rosa María, hay una serie de beneficios económicos, pero todavía falta mucho. Hay temas muy sensibles que, claro, ojo, no es responsabilidad, en eso también quiero ser claro, no es responsabilidad de las empresas mineras. Se equivocan las empresas mineras cuando pretenden sustituir al Estado. Yo creo que ahí está uno de los principales problemas que tienen respecto a los conflictos sociales. Porque la empresa minera viene a hacer su labor empresarial, a ganar dinero, a pagar sus impuestos, a cumplir estándares ambientales, y que necesitamos un Estado fuerte. Cuando hablo de Estado fuerte es justamente que nos garantice el cumplimiento de esa responsabilidad. Pero fíjate, el discurso del presidente Mirta Vázquez es: la empresa y la comunidad no han llegado a un acuerdo. ¿Para qué están ellos? La pregunta es ¿para qué están ellos? Además, no es un acuerdo entre la empresa y la comunidad. Pero permíteme, mira, yo voy a desbaratar su argumento porque hay un tema determinante y vamos a ser muy objetivos. La relación de la empresa con las comunidades es diametral, porque evidentemente la empresa tiene todo un pool de asesores, especialistas, que pueden argumentar y defender la posición que tiene la empresa. Las comunidades, generalmente, lo que ha sucedido en la historia contemporánea de estos proyectos extractivos es el abandono, la ausencia del Estado. Y esa ausencia del Estado ha hecho que se empoderen otros actores ajenos, con otros intereses, crematísticos inclusive. Sí, se desvirtúa la lucha legítima que tienen las comunidades de reivindicación. Porque así como hay empresas responsables, también ha habido empresas irresponsables. Por eso cuando tratan de generalizar el tema de los conflictos, yo soy muy crítico.
porque hay que analizar cada uno de los conflictos en su contexto y entender la problemática. Hay que hacer un mapeo de actores bien específico. Desde el punto de vista del Estado de Derecho, que el ministro de Energía y Minas diga que hay delitos que se tienen que dejar pasar. No, pues, ¿en qué país estamos, no? O sea, el Perú no es una república bananera, Rosa María. En el Perú hemos avanzado y hay una gran ventaja en ese aspecto. Eso muestra la incompetencia. Pero fíjate, ¿quiénes han sido los ministros de Energía y Minas durante este periodo? Fíjate quiénes son los asesores que están acompañando. Hace 2 semanas estuvo este señor Zipán en la mesa de diálogo. Tú lo escuchas porque lo transmiten por el Facebook, tú lo escuchas y el tipo no tiene ningún rol de intermediador. Parece un activista, pero ni siquiera en el buen sentido de la palabra de defender las comunidades, sino un incendiario. Imagínate, voy a hacer una analogía. En este momento Richard Arce y Rosa María están discutiendo y están levantando la voz. Abel, que nos está viendo, ¿qué tiene que hacer? ¿Nos va a provocar para que peleemos? ¿O más bien Abel va a tratar de hacernos entrar en razón, de buscar un punto de consenso? La analogía es elemental para la gestión de conflictos sociales. El asesor principal que tiene para la gestión de conflictos sociales el Ministerio de Energía y Minas, este señor Zipán, va a exacerbar las emociones. Rosa María, disculpa, voy a hacer, como siempre, algunas infidencias. Pero estuvimos en Cotabambas, justamente con el problema de Fuerabamba el 2019, con Salvador del Solar. En ese momento había una circunstancia muy candente. Toda la población era en un estadio. Yo tomé la palabra, y discúlpame, para mí hubiera sido fácil utilizar el discurso demagógico para ganar rédito político en el momento. Y en ese instante el conflicto se desencadenaba. Tuve que ser responsable, Rosa María, y ahí están los audios, para buscar justamente el acuerdo y el consenso entre la comunidad campesina de Fuerabamba y la empresa minera Las Bambas, y sobre todo el Estado, para que cumpla su rol de árbitro, que no sean agentes externos que se sienten en esa mesa, que le garanticen a las comunidades que lo que está diciendo la mina no es una estafa, no es un engaño como ellos interpretan, y para eso es importante que le acompañen. Y discúlpame, Rosa María Palacio, le pagan una cantidad de dinero exorbitante a asesores en el Viceministerio de Gobernanza, en el Ministerio de Energía y Minas, para que los acompañen, les dan todo lo que necesitan como profesionales, y está muy bien, pero lo que me indigna es que teniendo todos esos recursos, nos lleven a esta situación donde el primer afectado es mi región, Apurímac. No estoy defendiendo a la empresa minera, estoy defendiendo la proyección de los ingresos que va a significar beneficio para mi región. Acá tenemos un sinfín de problemas. El hospital de Andahuaylas paralizado por corrupción. Ya va 12 años. Y de la misma manera podemos empezar a graficar todo lo que ha significado. Y Apurímac tiene una grandísima oportunidad para desarrollarse. Y lamentablemente, por la necedad justamente en un gobierno de no saber dialogar. Y fíjate, el problema ni siquiera es en Apurímac, es a 200 kilómetros en Chumbivilcas. Claro, es otra región. Entonces, ahora, congresista, yo lo estoy escuchando hace rato y pienso, usted es un hombre de izquierda, podría estar en un gobierno de izquierda. ¿Qué pasa si le proponen ser ministro de Energía y Minas? Rosa María, mientras esté Cerrón allá atrás manejando los hilos del poder, mientras haya gente sinvergüenza, disculpando el término, en el gobierno, por más buenas voluntades, mi vocación de servicio al país, eso no está en cuestión. Yo voy a donde sea. Si tengo que sentarme con el diablo, disculpa, suena tal vez también a demagogia, ¿no? Pero si tengo que ir a sentarme con el diablo para defender los intereses de mi región, de mi país, lo voy a hacer. Pero hay condiciones, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a Mirta Vázquez haciendo artilugios para poder interpretar lo que quiere decir el presidente. Y lo segundo y lo más grave, ¿no? Jamás voy a quedarme callado, silente, frente a oprobios, ¿no? Hay actos de corrupción que se están dándose en el gobierno por las evidencias. O sea, es difícil entender que un sujeto tenga $20,000 siendo el jefe de la casa de gobierno. ¿Quién ahorra $20,000 en su oficina? No, por Navidad y después da dos versiones distintas. Ese baño genera plata.
Es el baño que todos queremos. Tú cierras la puerta, abre la puerta y aparece la puerta. Yo quiero ese baño. Por Navidad, Papá Noel, mándame ese baño. Una maravilla. No, es muy duro, Rosa María, es muy duro porque Horrible. ¿cómo puedes defender actos de corrupción? Y por esto me ha costado, ojo, me han dicho de todo. Ahora soy fujimorista. Y no se olvidan que también confronto inclusive con más vehemencia al fujimorismo. O sea, en la segunda vuelta, si hacía mis observaciones a Pedro Castillo la votación, jamás se me iba a ocurrir que iba a votar por Fujimori. Disculpa que sea tan duro, pero tenemos que generar memoria colectiva. Muchos nos dicen, disculpando el término, cojudignos, ¿no? Ahí está, pues, ahí está. Pero objetivamente nos llevaron a esa situación de segunda vuelta tan compleja. ¿Y qué nos queda? Nos queda seguir siendo críticos, no estar calladitos por cuidar el fajín o el puesto de trabajo, ¿no? Porque siento que si uno es de izquierda, nunca debe perder su capacidad de indignación. Más aún si son tus propios camaradas los que están cometiendo ignominias contra el país, Rosa María. O sea, cada día sale denuncia tras denuncia, hasta de manera ingenua la forma como se están exponiendo, que en otras situaciones y en otras coyunturas no solamente ya habría acusaciones constitucionales, la situación sería muy crítica. El presidente Castillo todavía tiene ese respaldo que lo mantiene en el poder, pero cada día se va agotando y va a llegar un momento, y eso no significa ser golpista, pero va a llegar un momento donde ya no va a haber punto de retorno. Yo escribí un artículo el fin de semana y hablaba de la hora cero, porque siento que ya perdió ese espacio inicial que tiene todo gobierno del romance entre una nueva autoridad y su población. Ahora, al ver que la inflación del mes de noviembre es 5%, y lo estamos viviendo porque acá el balón de gas, por ejemplo, acá en Apurímac, cuesta entre 65 soles hasta 70 soles. Tal vez nosotros tengamos la posibilidad de comprarlo, ¿no? Pero... Estamos 62 acá en Lima. Ya ve. Entonces, pero fíjate, Rosa María, personas que viven el día a día, ¿es que no les están afectando la economía? No es el principal. El día de hoy el problema principal que tenemos es que la gente está reinventándose, está tratando de sobresalir, porque los ingresos son exiguos para la mayoría de los peruanos. ¿Cómo puede ser posible que los políticos seamos tan irresponsables de no ahondar? Porque qué lindo sería el debate el día de hoy para ver qué estrategias desarrollamos para mejorar esa economía. Qué interesante sería si el día de hoy estaríamos discutiendo el retorno a clases de nuestros niños. Qué interesante sería la discusión para ver, oye, ya estamos con la tercera dosis, así como empezaste toda la sesión del día de hoy, y empezar a discutir ahora cómo hacemos con los niños, cómo nos protegemos contra esta nueva variante. No, ahora la discusión es sobre Karelín López, la discusión es sobre este personaje, el secretario de Palacio de Gobierno, y el propio presidente quitándose el sombrero con una visera en reuniones clandestinas. Yo sé, el presidente tiene la investidura y tiene esa inmunidad que no le pueden en este caso acusar en la fiscalía, ya lo explicaste, pero no se va a eximir de una investigación. Y acá entra a tallar el Congreso, pero fíjate nuestra desgracia, pues. Ni siquiera tenemos un Congreso relativamente decente, porque a ese otro lado también tenemos ahí a los de la derecha extrema, que no aceptaron el resultado electoral y desde el primer día están pensando en la vacancia. Pero que Pedro Castillo se presente en una bandeja con lacito incluido y les entrega su cabeza a estos golpistas del Congreso de la República. Cuando tú escuchas a López Aliaga, a mí realmente me da muestra de que es un tipo que no le interesa la democracia. Es un tipo que quiere imponer sus ideas. Y esa es la extrema derecha. Pero también tenemos la extrema izquierda. Acabo de escuchar hace un par de días a Vladimir Cerrón justificando la crisis humanitaria en Venezuela con el argumento de que estamos pasando de una sociedad capitalista a una sociedad socialista. O sea, que se genere un drama humano en el Perú, que suframos mujeres, varones, 30 millones de peruanos, para lograr ese objetivo, sus delirios de pasar de una sociedad capitalista a una sociedad socialista. Discúlpame, yo no soy de izquierda para poder ser cómplice de un gobierno, para poder avalar ese tipo de delirios trasnochados, que lo único que nos llevaría sería a una desgracia de todo el país. Rosa María, lo que viven los venezolanos lo estamos viendo en carne propia. Profesionales, con sus familias, tienen que ganarse centavos haciendo trabajos manuales, no ejerciendo su profesión para mandar unos cuantos dólares a su país. Eso no es objetivo, eso no es real.
quiere hacer sufrir, así quiere un éxodo del Perú para que se vayan todos los peruanos a buscarse el pan para ganar para sus niños. Entonces, ves la extrema izquierda, ves la extrema derecha y en eso te das cuenta, o sea, ¿a dónde hemos llegado? ¿Cómo puede ser posible que este tipo de posiciones tenga aceptación e inclusive tenga apoyo? Y es donde sale mi crítica, ¿no? ¿Cómo sectores progresistas que tenían banderas bien definidas puedan avalar? Ah, claro, es el puesto de empleo, es el sueldazo, es el cargo, el poder dice que embeleza y es uno de los afrodisíacos más poderosos que existen en el mundo. Pero discúlpame, eso no es argumento, Rosa María Palacios. No Ahora, puede ser argumento. Para salir, hay dos horizontes, como dicen, uno de muy corto plazo, otro de más mediano plazo. En el corto plazo, por su tierra, ¿no? Por Apurímac, ¿cómo salir de esta situación de las bambas? La tarea para la empresa, para la comunidad y para el Estado. O sea, ¿qué es lo que tendría que pasar esta semana para remontar una situación tan crítica? Porque de verdad van a pasar los días y vamos a seguir en esto. Aquí no pasa nada, en una lentitud absoluta. Y los perjudicados también son los cusqueños, pero ellos tienen otros ingresos, ellos tienen camisea, ellos tienen otras formas de cano que ustedes no tienen si no tienen las bambas. Rosa María dice que en grandes problemas, grandes soluciones, y que cuando hay un momento donde estás entrando a un túnel, al fondo siempre hay una luz. Yo soy muy optimista y creo que más bien es una gran oportunidad esta situación para reflexionar en conjunto. Así como están pidiendo el momento constituyente para cambiar la Constitución, yo creo que es el gran momento, en principio, el tema de una nueva ley de minería. Creo que va a ser muy interesante que empiece ese gran debate. Ahora, tenemos que tomar medidas muy concretas en este instante para abordar el tema. Lo primero, que el Ejecutivo sea responsable, pues, que no cometa el error de ayer de Mirta Vázquez de no asistir en persona. Tiene los vuelos cada hora al Cusco, se puede subir a un vuelo y está regresando en la tarde a su reunión, no hay problema, participa en la reunión. El solo hecho de saludarlos es un respeto a las comunidades y eso aligera el ambiente para que puedan dialogar. Y evidentemente que tengan técnicos que conozcan la zona, que tengan información, que boten a la basura ese protocolo que existe en el PCM para atender todos los conflictos sociales bajo el mismo precepto, porque cada conflicto tiene su propia naturaleza. Es muy complejo el tema porque estamos hablando de relaciones humanas y de gestión de intereses justamente de las personas. Entonces habría que entender primero para contextualizarse, por eso te hablaba del mapeo de actores que es determinante Claro, para saber con quién dialogas. El mapeo de actores es como que lo básico, ¿no es cierto? O sea, cualquiera que ha trabajado en cualquier investigación, de cualquier académica incluso, sabe que lo primero que tiene que hacer es mapear en comunicaciones. ¿Quiénes son mis stakeholders? ¿Con quién vamos a hablar? ¿Y qué quiere cada uno? Cada uno, porque son muchos. Y la relación de intereses que existen entre estos actores. Porque, por ejemplo, siempre se equivoca el gobierno central hablando solo con alcaldes, cuando los alcaldes tienen otra agenda totalmente distinta, que es conseguir financiamiento, y las comunidades tienen otra agenda totalmente distinta, e inclusive son confrontacionales los requerimientos. Entonces, cuando el gobierno central se sienta con alcaldes, al final provoca para que se siga exacerbando más el conflicto social, sin querer generalizar. O sea, objetivamente, estamos hablando de que forme un buen equipo técnico. Lo segundo, tiene que entender el problema del corredor de manera integral, porque ese ha sido el problema. Si tú abordas el problema solo atendiendo una demanda de una comunidad, al final la cura va a ser peor que la enfermedad, porque esto es como prender un cerillo en una hilera de pólvora, porque inmediatamente se va a activar los otros conflictos. Claro, miren, a ver, para que entiendan, esto es como una manguera, ¿ya? Imagínense, una manguera tiene un montón de huequitos chiquititos. Entonces tú tapas uno, tapas dos, y por los otros comienza a salir más, y comienza a salir más, y la manguera te va a reventar. Te va a reventar la manguera. Entonces tienes que tapar todos los huequitos. Todos juntos. Hay temas centrales, Rosa María, para seguir, o sea, de manera propositiva, o sea, porque siempre dices, Richard mucho critica todo el tiempo, propuestas concretas. Mira, hay varios problemas en el corredor que se pueden abordar y se pueden solucionar inmediatamente. El tema de la indemnización por el uso de vía. Eso es inmediato. Ya el acuerdo, inclusive,
págalo, el Estado lo tiene que pagar, punto. No, y es un derecho que le corresponde a las comunidades, allá no hay mayor discusión, ¿eh? O sea, no hay mayor discusión porque evidentemente ahí está de por medio el Ministerio de Transportes y de Comunicaciones, que al haber construido una carretera tiene la obligación justamente de indemnizar a esas poblaciones. Entonces se llama Lo segundo que es muy importante, tienen que entender que en el corredor minero hay varios proyectos. Si ahora estamos discutiendo de las Bambas, el año pasado, por ejemplo, era el problema en Espinar, no sé si recuerdan, en plenas fiestas patrias. Lógico. Entonces, lo que hacen generalmente, ¿qué hace el Estado? Va atendiendo los conflictos unilateralmente. No, si estás conversando en Chumbivilcas con estas 8 comunidades que están reclamando, conversa también en Chumbivilcas, pero en Velille, para ver el convenio marco con Hadway, porque ahí está el tema candente, la gente no está de acuerdo, están ahí negociando. Es un momento ideal para que el Estado participe y se concretice ese acuerdo del convenio marco de beneficio, porque inclusive hay un nuevo tajo abierto que van a hacer y les corresponde. De la misma manera en Espinar hay una ampliación con Jorojoay, un nuevo tajo abierto también, y ahí hay 12 comunidades, 13 comunidades, pero en realidad son 3 las comunidades que van a ser reasentadas, con las que tienen que seguir dialogando. Entonces, ¿a qué va? En Cotabambas, ahí está la Federación Campesina que tiene toda una agenda. Hay un decreto supremo del presidente Ollantumala del 2016 que declara de interés nacional Chalhuahuacho, distrito. Y cuando entró Vizcarra, cuando yo estaba de gestión, hicimos un proyecto de ley para el desarrollo de todo Cotabambas. Y al extremo que se creó el famoso Plan de Desarrollo de Cotabambas con más de 2.000 millones, que ha generado una gran expectativa. ¿Y cuál era en realidad esos 2.000 millones? Era un inventario de todos los proyectos que están consignados en el marco macroeconómico multianual. O sea, ahora ha actualizado Pedro Franque en agosto, revisen ese documento y vuelvan a conversar. Entonces, no sé si te das cuenta, es complejo, yo sé, porque tienes que estar por todos lados, pero si tú tienes responsabilidad y quieres generar la paz social, quieres generar credibilidad, empieza a ser propositivo y tú haz la propuesta como Estado. No esperes que estalle el conflicto para que reciban en ese momento acciones. Ahora, discúlpame, Rosa María, tienen los recursos, tienen el equipo, tienen técnico, tienen la plata. Tienen la plata, de todo, tienen la plata. Y a eso voy. El día de ayer, el gobierno regional del Cusco se ha prestado para ser facilitador y saludo la acción de Jean Paul Benavente, porque es muy importante generar el espacio para que dialoguen. Pero discúlpame, el problema de las Bambas no solamente es de Chumbivilcas, el problema de las Bambas es de Cotabambas, es de Apurímac. ¿Cómo puede ser posible que estén discutiendo un tema que le compete básicamente y le va a afectar a la región Apurímac y no participe en ese espacio de reunión? Para que siquiera nuestros hermanos también de Chumbivilcas entiendan que el problema es mayor, que sus reclamos pueden ser legítimos, pero que la posición de bloquear la carretera tiene un efecto directo con terceros que van a ser afectados, que son familias, que son hermanos. Entonces, objetivamente, que entiendan bien la complejidad del problema. Ahora, si no lo entienden, vamos a llegar a una situación muy compleja, Rosa María, que inclusive lo escribí en mi artículo, así como están saliendo las denuncias, este embalse de los conflictos sociales podría ser el detonante, no solamente para que caiga el gobierno de Pedro Castillo, sino para una crisis no solamente política, es un problema bastante serio, porque si falta plata para el Estado, el próximo año ¿con qué se va a pagar los sueldos? O algo muy elemental, a ver si me entiende el presidente Castillo. Ellos han aprobado, tengo entendido, para este año 2022, el pago de los beneficios sociales que le correspondían a los maestros. Generalmente se presupuestaba 200 millones, ahora creo que más de 1.000 millones que se ha aprobado. Es una situación sui generis. ¿Con qué plata, profesor Castillo, usted va a pagar los juicios que han ganado los maestros con legítimo derecho por preparación de clases, por temas de inclusive de luto, sepelio, y hay una serie de beneficios que tienen los maestros que no se les paga hace años? ¿Con qué plata le va a pagar si no va a haber la actividad que nos genera el dinero? Entonces, a ver si me entiende así Pedro Castillo, ¿no? Tal vez cuando le hables de esa manera, tal vez va a entender, porque él está más preocupado en el tema sindical que en el retorno de clases. Él está más preocupado en el tema sindical que en fortalecer la SUNED y sobre todo garantizar universidades de calidad. Él está más preocupado en su pelea, en su pugna con el SUTEP para tener el control de la derrama magisterial, vamos a ser claros, ¿no? Que justamente mejorar la calidad de enseñanza. Son 2 años que los niños
a nivel nacional y sobre todo los rurales, porque ellos no tienen internet, pues. Mis hijos sí, mis hijos tienen esta computadora y asisten a sus clases virtuales, pero de mis hermanos en Apurímac, en las comunidades, no hay internet. ¿Qué hacen los profesores? Los invitan a sus casas porque no pueden ir al colegio, los sancionan al maestro si hace clases presenciales. Imagínate el daño a una generación. ¿Por qué no es el tema de discusión, Rosa María? Entonces le estamos dando ahorita propuestas. Entonces, no solo es crítica, son propuestas elementales, de sentido común, ¿no? O sea, no es invento de Richard Arce ni de Rosa María, es simplemente sentido común para el país, para que podamos entender que un gobierno de izquierda puede hacer la diferencia, que puede marcar un hito histórico, es el gobierno del Bicentenario. No nos haga quedar mal, porque al final somos todos los de la izquierda que vamos a pagar la responsabilidad política, la irresponsabilidad política de un gobierno como Pedro Castillo, ¿no? Muy bien, ha sido muy refrescante escucharlo. Hace tiempo que no conversábamos, así que se nos ha acabado el tiempo. A ver, ¿alguna pregunta del público antes de despedirnos? Bien, muchísimas gracias, Rosa María. Muchísimas gracias, señor Arce. Nos hemos sobrepasado, 1000 disculpas a nuestras emisoras amigas. Nos hemos sobrepasado la hora. Hemos tenido un pequeño percance acá en Lima, en Santa Rosa. Les pedimos 1000 disculpas, pero que nos despedimos saludando a Radio San Martín, que hoy día cumple 53 años siendo la voz de toda esta región tan bonita que es Arequipa. Un abrazo para el padre director, para los colaboradores, para los periodistas, locutores y técnicos de Radio San Martín, nuestro cariño de siempre y nuestro abrazo fraterno desde Lima, desde la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Cuídense mucho, nos reencontramos mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.